Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alan desde Perú, transmitiendo para la página de Coaching TV. Saludos a todas las personas que han estado transmitiendo durante la semana. Quienes recién me conocen, bueno, me dicen ZD, soy podcaster. También tengo un podcast, se llama Vago sin Sueño. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Evox. Y los últimos 2 meses estamos publicando ya nuestro podcast como video podcast a través del YouTube. Pueden escucharlo, pueden vernos a nosotros conversar, no soy el único, somos 4 personas que hablamos y entrevistamos a todo el circuito independiente y ahora, bueno, gracias al Zoom podemos grabar nuestro podcast. Un poco que la calidad de audio no es tan buena en Zoom. Antes yo grababa en un estudio privado en mi casa, tenía mis equipos, bueno, los tengo aún, pero por el tema del distanciamiento social es difícil traer invitados y que todos puedan grabar aquí. Esta es la tercera sesión que realizo para Coaching TV. En las anteriores hablé un poco de todos los pasos para poder ingresar a Spotify. Luego hablé sobre la importancia y de cómo tener música de fondo para tu podcast. Y hoy día he recopilado preguntas que me hacen constantemente en YouTube, en Instagram, que es mi canal oficial donde siempre hablo de podcast y de las cosas que hago. Entonces se me ocurrió hacer una lista de preguntas básicas que siempre me hacen las personas que se inician en el podcast. Le he puesto a ver, aquí a este episodio. Vamos a ver, aquí está, lo pueden ver. 12 preguntas que todo podcaster novato necesita que le respondan. Entonces vamos con las 12 preguntas. La primera de ellas, ¿qué speech necesito definir para poder subir mi podcast? Me costaba entender qué significa speech, pero ya lo supe y es ¿qué necesito saber para subir un podcast? La gente sabe que tiene que hablar, que tiene que grabar, pero ¿qué más hay que saber para cuáles son los requisitos básicos para subir un podcast por lo menos decente? Primero, tener un nombre o título. Yo sé que parece lógico, que cualquiera lo sabe, pero tienes que tener un nombre o título porque sí o sí te lo exigen todas las plataformas. O sea, ni bien te quieras subir un audio, te van a exigir un título. Tener un logo o portada. La portada es importantísima. O sea, tú no puedes poner una portada por defecto o una mal hecha. Yo te recomiendo que aquí inviertas mucho, inviertas tiempo y si puedes invierte dinero y un buen diseñador. Si te comento todo esto es porque está basado en mi experiencia. Yo me inicié en el podcast cuando hace más de 3 años, cuando la información para realizar podcast casi ni existía y ni siquiera había Spotify for Podcasters. Entonces te recomiendo, es muy importante la portada, porque las personas a primera vista eligen un podcast desde su celular o smartphone. La descripción del programa. Cuando subes un podcast a través de un hosting te van a pedir una descripción. No puedes hacer una descripción somera. Tienes que hacer una descripción más o menos extensa que resuma de qué va a tratar todo tu podcast. El audio, recuerda, para grabar un podcast es necesario grabar en MP3. Últimamente he estado viendo que los hosting están aceptando ya archivos más pesados como los archivos WAP. Los archivos WAP son esos archivos que iban en los CDs. Es decir, viene a ser un audio maestro. Es el audio que se utiliza ya para poder quemar varios CDs, varios discos que se utilizaba antiguamente. El MP3 es muy distinto. El MP3 es un archivo comprimido, con menos calidad de audio. Yo lo que recomiendo es utilizar MP3. ¿Por qué? Porque al final las plataformas, al menos las conocidas tipo Spotify, igual te comprimen el audio. No se escucha tan bien como con la calidad con la cual grabaste. El archivo WAP es muy bueno, tiene una calidad excelente, superior, en realidad debe ser de las mejores. Pero el problema que tiene el archivo WAP es que pesa demasiado para subir, pesa demasiado para descargar. Y algunas páginas o algunos hosting aún no lo admiten. El hosting, sí, esta pregunta es básica. Si estás grabando un podcast o piensas hacer un podcast, piensa qué hosting utilizar. Existen una infinidad de hosting, es decir, plataformas para subir y guardar tus archivos de audio. A diferencia de canales como YouTube o videoblogs de Facebook, tú necesitas un canal privado, un espacio privado donde guardar estos archivos, estos ficheros de podcast. Entonces, aquí tienes que tomarle mucha importancia al hosting que elijas.
te doy dos maneras de seleccionar. Si solamente vas a hacer un podcast en tu vida, no tienes otra idea de hacer podcast, no piensas producir podcast para otros, utiliza Anchor, es gratuito. Solo subes un podcast, pero recuerda, está afiliado a tu correo. Si tu podcast o te olvidas el correo, olvídate de tu podcast. La otra opción es que tengas un hosting para productores. Los dos que conozco, porque existen varios, uno es Evox, que utilizo ahora, y el otro es Spreaker, que pienso ya utilizar, que es buenísimo. Te permiten tener una cantidad increíble de podcasts. O sea, no sé cuál es el límite, cuál es el final. Sí, son gratuitos hasta cierto límite de capítulos, pero cuando ya pagas tienes una serie de requisitos que ya sería en otro momento explicártelos. Yo te digo desde ahora, vale la pena realmente tener un hosting privado, lo vale a la larga. Horario de subida, tengo un orden, así como la televisión y la radio tengo un horario, no subas en cualquier momento. Si a tu público le prometes subir los domingos, sube los domingos. Formato y estructura, sí, no te sorprendas de esto. Si a tu podcast le pones un nombre y un título y la gente te empieza a escuchar y se da cuenta que tu podcast es de entrevistas, no lo cambies al día siguiente a que sea un monólogo y en otro episodio a que sea una canción y en otro episodio a que aparezcan voces de otras personas. Mantén una estructura fija, dale un orden a tu podcast, engancha con tu público. Ten en cuenta el hardware y software. A veces muchas personas me preguntan, oye, quiero grabar un podcast, no tengo dinero. Es cierto, se puede grabar con poco dinero, se puede grabar solamente con el smartphone y nada más. Se puede grabar siquiera sin micrófono. Puedes grabar directamente con el celular en plataformas como Anchor también. Pero depende el objetivo que tengas y el objetivo más claro que tengas, ¿no? Si quieres llegar a profesionalizar tu podcast, entonces sí o sí necesitas tener al menos un equipo decente, un micrófono básico, y ese micrófono necesita un cable, y ese cable no se conecta normalmente directo a la computadora, sino a través de una interfase de audio. La segunda pregunta, ¿dónde subo mi audio? ¿A Evox o Spreaker? En realidad Evox y Spreaker no son las únicas opciones. Aquí están casi todas las que he ido encontrando, normalmente porque las recomienda el mismo Spotify. Las puedes ver aquí, puedes leer toda esta cantidad, esta lista que existe para poder subir podcast. Tú elige la que más te convenga. Te apuesto, no conozco todas, no he abierto todas estas páginas, pero te apuesto que casi todas tienen una versión gratuita. Prueba las versiones gratuitas. Lo bueno ahora es que si tú subes un podcast a una página, puedes luego cambiar. Es decir, puedes redireccionar todos tus podcasts, todos tus audios a otras páginas y migrar y no pierdas audiencia. Entonces, inténtalo, arriésgate, empieza a subir ya tu podcast. No esperes a tener el mejor audio para poder subir un podcast. Disculpen que mi gato en este momento está ahorita reclamando y me gustaría que él también sea parte del streaming. El siguiente punto que me piden es, a ver, vamos a leer. ¿Dónde puedo hacer mi logo sin pagar a nadie? Sí, esa pregunta es buenísima. Bueno, hay maneras. Photoshop es una plataforma conocida, te lo puedes descargar. Si es que sabes utilizarlo, se maneja a través de capas. Canva es una página. No tienes que descargar nada y en esa página ya te vienen opciones para realizar logos y portadas. Illustrator, bueno, estamos hablando de ligas mayores, tienes que saber realmente editar. Lo que sí te digo es que si vas a tener una portada o un logo de podcast, tienes que ser al menos cuadrado. No te pongas a buscar logos redondos o rectangulares o triangulares. Tiene que ser sí o sí cuadrado. Eso es un estándar ya para todas las plataformas. Segundo, si tu logo es cuadrado, tienes que saber también la cantidad del tamaño. Yo le pongo aquí 1400 píxeles. Te digo la verdad, te pueden aceptar hasta más, 3000 píxeles. He visto más de 2000 píxeles. En realidad pueden aceptarte tamaños mucho más grandes para tus portadas. Pero el estándar viene normalmente de iTunes, del Apple Podcast. Entonces yo te recomiendo que el estándar que utilices siempre sea el de Apple Podcast, que es la primera plataforma y la principal y la que tiene más años en el mercado. Entonces, lo que te recomiendo hacer es que por favor puedas basarte en el estándar de ellos, que es de 1400 píxeles. La siguiente pregunta que me hacen es, a ver, un momento, vamos a buscarla. ¿Cuánto tiempo máximo debe durar mi podcast? Aquí también hay un tema en debate. Yo no te puedo decir cuánto puede durar tu podcast. Hay podcasts muy buenos, muy exitosos, que llegan a durar hasta 3 horas.
hasta 4 horas, hasta 5 horas. Entonces tú debes entender uno de los factores para eso. El primer factor es la edición. Y aquí te digo mi caso, por ejemplo. Yo grababa un podcast que duraba al inicio, en Vago Sin Sueño, hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y era chévere, es interesante, te diviertes, tomas, conversas con el invitado, haces de todo. Pero ¿sabes cuál es el problema al final? De que cuando ya acabó el podcast, pues el podcaster que eres tú se queda a editar ese audio. ¿Tienes tiempo para editar un audio de 2 horas, 3 horas? Porque depende aquí tus objetivos. Tú quieres tener un podcast que se note profesional, entonces sí o sí tiene que editarse. Yo sé que muchas personas, y he escuchado muchos podcasts, lo que hacen es grabar 3 horas, 4 horas, terminan y lo suben al instante. Cuando entras al podcast, se escucha que el intro pues tiene errores, no han mejorado el audio, no han subido el volumen, algunos micrófonos se escuchan mal, otros bien. Pueden pasar mil cosas, es mejor editar. Entonces, si tienes el tiempo de editar un podcast de 3 horas, pues ve por eso. Si sientes que tu público te va a escuchar 3 horas, pues ve por eso. Conocimiento de lo que se habla. A veces queremos hablar mucho, pero no tenemos tanto conocimiento de ello, o podemos utilizar ese conocimiento y dividirlo en episodios. Yo sí te recomiendo, es mejor tomar temáticas cortas y subirlas como podcast. Mucho queremos decir, queremos abarcar, pero es mejor disgregarlo y poner en un episodio una parte de lo que queremos decir, en el segundo episodio la siguiente parte y así. Generar la misma cantidad de tiempo en el siguiente episodio. Sí, este también es un esfuerzo. ¿Qué pasa si en un episodio subes 3 horas hablando? Y a la gente le gustó y le encantó. De que hables 3 horas, tienes una buena temática, dominas realmente el tema. Pero en el siguiente episodio ya no tienes el mismo esfuerzo de hablar pues más de 2 o 3 horas y subes solamente un episodio de 20 minutos. En el siguiente episodio realmente estás cansado, aburrido, ya te cansaste de editar y subes un episodio de 5 minutos. ¿Cómo va a notar tu público si tu primer público es un público que le gusta escuchar podcasts extensos y después le mandas un podcast de 5 minutos? O lo explicas muy bien a tu público o le muestras las razones de por qué lo haces, o realmente te alineas a tener una estructura de o de 3 horas o de 5 minutos. Y por último, ¿qué objetivos buscas alcanzar? Realmente esto es importante. Si solamente te quieres divertir con el podcast, no me hagas caso y lánzate a hacer podcast de 3, 2 horas, 1 hora, 5 minutos. Pero si realmente quieres alcanzar público, comunidad, quieres tener realmente un podcast que se sienta profesional, pues plantéate objetivos. ¿Qué quiero con el podcast? De estos objetivos sabrás elegir cuánto tiempo debe durar el tuyo. Mi recomendación, los podcasts que son nuevos, podcasts relacionados a marcas, podcasts relacionados a servicios, deben durar máximo 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos y poder subir así un episodio cada semana o al menos 2 episodios a la semana. Esta pregunta la he escuchado siempre y hasta me la he hecho yo mismo. ¿Qué hago si no me gusta mi voz? A ver, una de las cosas principales en el podcast es que la mayoría no somos locutores. Yo no soy locutor, nunca he llevado un curso de locución. Como se darán cuenta, mi voz no está preparada ni es una voz profesional. Admiro mucho a la gente de radio que tiene una voz muy bien trabajada y se escucha muy bien. Se escucha una sonoridad pues perfecta, buenos agudos, buenos graves, sabe locutar, sabe llevar el mensaje. Pero muchos de los podcasters o de las personas que estamos en el podcast venimos de otras carreras, de otras profesiones. Yo no soy ingeniero de sonido, soy sociólogo, me gusta el podcast. Entonces, yo lo que quiero que hagas es al menos para iniciarte en un podcast es respirar. Respirar es importante. Toma aire, prepárate siempre antes de la grabación. Para yo poder realizar esta grabación, que es en vivo, pues lo primero que he hecho siempre, claro, es conectar todo, tener mis pantallas, el micrófono, todo listo, hacer pruebas de sonido. Toma tiempo. Como toda producción, como todo trabajo audiovisual, toma tiempo. Y entonces una de las herramientas, o quizá la herramienta principal, es tu voz. Entonces respira, toma agua durante la grabación, escribe lo que vas a decir, es importante.
Yo no me dedico a hacer podcast porque tengo una habilidad especial, sino realmente tengo una pantalla, estoy viéndola, estoy leyendo. No tengo una super memoria, tengo que leer estos recursos para poder acordarme de lo que voy a conversar. Toma un curso de locución, te lo recomiendo. Yo no lo he tomado, creo que este año ya debo hacerlo y poder locutar mucho mejor. El público lo va a querer así. No pienses que al llevar un curso de locución vas a perder tu voz, tu carisma, al contrario, vas a mejorarla. Yo creo que una persona que sepa de locución te va a poder llevar a que tu voz sea no mejor, sea la misma voz, pero potenciarla, ¿no? Acepta tu voz como es, eso es importante. Estamos en una época en que las personas deben aceptarse como son, con sus errores, con sus defectos. Y lo mismo sucede en el podcast. Muchas de las personas a veces escucho y tienen miedo de no hacer un podcast. Y los escucho cuando converso con ellos de manera presencial y personal, de que manejan temas increíbles, saben muchísimo de algo, hasta saben editar audio, pero tienen miedo porque piensan que su voz es gangosa, fea, se escucha como que estuvieran agripados, como mi voz, por ejemplo. Acéptate, acéptate con tu voz también, acepta tu voz con la voz que te dio la vida e ingresa al podcast. Tu público te va a querer, mientras más sincero, más real seas, va a ser mucho mejor. Usa un lado del auricular. Esto sí es un consejo simple. Cuando uno escucha música normalmente lo hace así, pero cuando uno graba o locuta o graba hasta audio o canciones lo hace así. Esto te sirve para que con un audio, con una oreja, puedas monitorear cómo está ingresando el sonido a la computadora o al software. Y la otra que está libre te muestra el sonido como siempre te escuchabas normalmente. Es mejor hacerlo así. Aprende a ecualizar. Sí, es importante. Esta voz que estás escuchando aquí, yo la hago, pero está un poco mejorada. ¿Por qué? Porque utilizo algunos filtros de ecualización. Es decir, quitar ruido, normalizar. Y cuando ya grabo un podcast, la cosa mejora. Ya no solamente son estos filtros, sino utilizo reverb para darle un poco más de profundidad a la voz. Ecualización para quitarle graves, subirle agudos. Aunque no lo creas, al inicio no lo notas, pero conforme pasa el tiempo, escuchas podcast y escuchas el tuyo, pues vas encontrando que hay ciertos errores en el audio. Estos errores los puedes cambiar sí o sí a través de la ecualización. La sexta pregunta, ¿dónde ver las métricas de mi podcast? Esto no es muy difícil. Cuando ingresas a tus plataformas de hosting, ellos mismos te brindan las métricas. La principal es la IAB, que la vas a ver casi en todos los hosting, donde puedes ver desde dónde te escucharon, quiénes te escucharon, cuánto tiempo te escucharon. Aquí no hay un consenso exacto. ¿Por qué? Porque a veces cuando ingresas, tú dices, pueden haberme escuchado 1000 personas, ¿no? Pero acá hay un problema. ¿Cómo sabes cuánto tiempo te escucharon esas 1000 personas? Entonces las métricas en algunos casos miden los primeros 10 segundos, los primeros 30 segundos, el primer minuto. Y con eso para la métrica ya tienes una escucha. Pero realmente te sirve saber si te escucharon 30 segundos y quizás después le dieron a otro podcast. Yo creo que lo importante también es enganchar y tener a la vez una métrica secundaria que vienen a ser las redes sociales. El problema de muchas plataformas es que no tienen espacio para comentarios. Entonces tú bríndalo poniendo el link de tu Instagram o el link de tu Facebook. Y te vas a dar cuenta que una métrica muy buena es cuando la gente te escribe directamente y te dice, oye, me encantó tu podcast, lo escucho y lo voy a compartir. O mejor aún, cuando ves que las personas hacen artículos, que me ha pasado y me ha alegrado bastante, cuando ves artículos en otros medios muy distintos o en otros rankings muy distintos y ves que tu podcast está ahí, ¿no? Y lo nombran. No lo nombran como el mejor, lo nombran porque a ellos les gustó, porque le han escuchado muchos podcasts y este le pareció interesante. Analytics de tu hosting. Cuando digo Analytics es que a veces cuando subimos podcast, aparte del hosting, perdón, las mismas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify for Podcasters, ellos también te brindan estadísticas. Puedes revisarlas. Ingresas a spotifyforpodcasters.com si es que tu podcast está ahí y vas a poder de qué países son
Y en el caso de Spotify es interesante porque ellos te muestran también qué música escucha la gente que escucha tu podcast. Ese es un buen dato porque puedes sacar un perfil. Puedes escuchar en métricas también por temporadas, o sea, no escuchar totalmente la métrica de los últimos 3 años, sino ponerle ahí en las opciones, quiero las métricas de la última semana, del último mes, de los últimos 90 días, por ejemplo. Hay una página que se llama chartable.com o chartable o como quieran pronunciarlo. Esta página no sé de dónde proviene, en serio, pero cada vez que he ingresado ahí tiene unas métricas un poco distintas a la que he visto en la IAB. Te muestran los rankings de tu podcast en Spotify, en Apple Podcasts. No sé si aparece en otro tipo de hosting. Y te muestra los rankings por países. Cuando tú subes tu podcast a iTunes o bueno, cuando tú subes tu podcast y lo distribuyes en Apple Podcasts o en Spotify, pues ellos tienen rankings por países. Si tú coges tu celular, vas a ver en tu celular el ranking de tu país. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que puedas ingresar a Chartable y ahí vas a poder ver que también hay rankings de si es que tu podcast lo están escuchando en otros lugares del mundo. Eso es interesante. Alguna vez no sé cómo pasó realmente. Yo miraba que en Perú, desde donde transmito, donde grabo, mi podcast aparecía pues puesto 80, puesto 100. Y un día voy y miro que en Bolivia puesto 2. ¿Qué dije? No puede ser, ¿no? O sea, no te digo que ese ha sido un ranking perenne, no fue alguna vez, pero me sorprendí a ver eso. Entonces puedes revisar estas opciones para saber cómo se escucha tu podcast. La otra pregunta. ¿Cómo puedo entrevistar a alguien para mi podcast? Bueno, para entrevistar a alguien puedes invitarlo a tu casa y grabar, ¿no? Llevar el micrófono. Pero entiendo que esta pregunta se refiere al distanciamiento social. ¿Qué sucede? Que ahora es difícil o complicado o casi imposible traer a una persona a nuestra casa o llevar los equipos. Entonces hay opciones. Una de ellas es Zencastr. Si quieres saber más de ellos o necesitas un tutorial específico, entra a mi Instagram. Recuerda, está aquí debajo mío. @socio66. Hice un breve tutorial de cómo grabar con Zencastr. Es muy simple, le envías un link a una persona, esta persona le da play y automáticamente en tu plataforma de Zencastr, que no la descargas, es una página, pues aparece el canal de tu audio y el canal del audio de tu invitado. Y se va grabando en tu computadora. Bueno, se va grabando en una nube que después descargas a tu computadora. La otra opción que utilizo yo es Zoom. Zoom es una plataforma gratuita hasta cierta cantidad, hasta cierto límite de tiempo. Te permite grabar en video lo que está sucediendo en la videoconferencia. Y además te da un acceso para tener el audio. ¿Cómo lo ves? Ingresas a Zoom, le das clic a grabar, luego vas a tu carpeta de documentos, buscas Zoom y ahí vas a encontrar el video de lo que se grabó y debajo vas a encontrar un archivo M4P, creo que le llaman ellos, que es un archivo de audio de lo que han conversado. La otra forma es Discord. Discord es una aplicación que te la puedes descargar en celular. Es como un chat donde pueden conversar las personas. Normalmente lo utilizan los gamers, pero tiene la opción de grabar y también ese audio utilizarlo para convertirlo en podcast. ¿Qué software utilizo para poder grabar mi podcast si soy pollito? A ver, ¿qué significa si soy pollito? Eh, bueno, no sé cómo lo dirán en México, pero decir pollito es alguien novato, alguien que es nuevo, ¿no? Alguien que no maneja casi nada de información referida a un tema en específico. Si eres pollito, realmente no sabes grabar audio y no sé, no todos son buenos grabando audio, mezclando, pues contrata a un profesional del audio, alguien que se puede encargar de la mezcla. Esto es importante, me parece una gran idea. En mi caso yo lo haría, pero a mí sí me gusta, tengo equipos y me gusta mezclar audio. Pero si no eres bueno en esto, pues y eres bueno en otras cosas, dedícate a lo que eres bueno, arma tus guiones, prepara tu podcast y el audio final envíaselo a un profesional. Si deseas, yo también brindo esos servicios, puedes contactarte conmigo, aquí está mi Instagram, recuerda, puedes escribirme, ahora que estamos pues de México a Perú no hay ningún problema en mandar un archivo en MP3 y poder editarlo. Lo importante cuando tienes un profesional es que el profesional ya sabe cómo grabarlo, ya sabe qué cortar, ya sabe cómo poner el audio, ya sabe cómo ecualizar tu voz, mejorar tu voz. Puedes hasta agregarle un jingle de intro, un outro, es decir, un final a tu podcast. Puedes ponerle un reel a tu mismo Spotify. Son una serie de cosas que se pueden hacer con el audio
puedes hasta mostrarlo en estéreo, es decir, por un audio escuchar una voz y por el otro otra voz, la música al centro. Es decir, hay mil maneras de mejorar tu podcast y que el mensaje llegue mucho mejor. Recuerda, ahorita hay muchísimos podcasts, me parece que ya Spotify llegó al millón. Entonces, si ya llegó al millón, ponte a pensar en la competencia que hay. Las personas que escuchan podcast no solo se basan en el contenido, sino también cómo ese contenido llega a sus oídos. Si aún no tienes dinero para contratar un servicio de grabación o edición de podcast, pues usa Audacity. Audacity es una plataforma gratuita, la puedes descargar. Si necesitas información de Audacity, pues puedes seguir mis talleres, puedes buscarme a través de Instagram y te ayudo a poder manejar Audacity. Si no, puedes ingresar a mi página de YouTube que se llama Mi Primer Podcast, está en YouTube. Y ahí yo he subido un tutorial de cómo grabar podcast en Audacity. Hay aplicaciones gratuitas, Anchor es una de ellas, Zoom, ya hablé de ellas. Los audios de WhatsApp, yo he grabado podcast con audios de WhatsApp y lo han hecho. Me envían algunas personas audios de WhatsApp y ese audio lo convierto y lo subo como podcast, claro, siempre editado. Añadir música a voz, ese es el nombre de una aplicación en celular. Añadir música a voz, así ponlo en el Play Store. Y grabadora de MP3, hay muchísimas en los celulares, busca grabadora de MP3 y con eso ya puedes tener acceso a grabar tu audio. Son las maneras más fáciles de poder tener un audio decente para tu podcast. Pregunta 9. ¿Tengo que planificar antes lo que voy a decir o fluyo? Bueno, como siempre aquí no tienes que respetar las reglas. Yo creo que tienes tres opciones. A ver, la primera es un guión. En el guión tú vas a escribir el desarrollo de tu podcast, el título de tu podcast, y vas a poder leer todo lo que tienes que decirle a tu público. Que eso está bien, si eres una persona que escribe desordenada, te gusta escribir, si eres alguien que te gusta escribir, hazlo a través de un guión, te lo recomiendo, es buenísimo, es más fácil. Se va a escuchar hasta mejor tu podcast, no interesa el micrófono. Yo quisiera lograr este nivel de guión, pero no puedo. La otra opción es tener una pauta. Es la que yo estoy haciendo ahora. ¿Cómo es una pauta? Es decir, tienes un archivo donde pones qué va a suceder en los primeros 5 minutos, qué va a suceder en los siguientes 10 minutos, qué va a pasar en el corte, qué va a pasar en los siguientes 15 minutos. Y le vas poniendo títulos a cada uno, ¿no? Primeros 10 minutos, entrevista. Siguientes 10 minutos, juego con el invitado. Siguiente 7 minutos, vamos a ver videos de YouTube en vivo mientras grabamos nuestras voces. Siguientes minutos, grabamos 5 minutos del invitado despidiéndose. Entonces con una pauta te ayuda mucho, ¿no? Te da un orden. ¿Por qué? Porque estás grabando y en plena grabación normalmente todos los podcasters trabajan solos. Entonces este es uno de los problemas principales. Porque a diferencia de la radio, pues el locutor está hablando y él está divirtiéndose, moviendo los brazos, lanzando, pidiendo cosas. Pero detrás de escena hay otra persona que se está encargando de todo, ¿no? De los cortes, de la pauta, de la edición, del réclame, ¿no? En el caso del podcast es más común que la persona que locuta también sea la persona que hace esa chamba. Entonces, para que no te pierdas y no te aloques en todo este mundo de hacer un podcast, es mejor tener una pauta, tienes un papelito o en tu celular y vas acordándote. Uy, ya toca la entrevista, ya toca el audio, ya toca la canción. Entonces te vas guiando. Eso es lo que utilizo yo, la pauta. Es muy bueno. Y la última es la impro, es improvisar, es dejarse fluir. Eso es bueno, yo lo hice al inicio también. Llegaba y saludaba, empezamos la entrevista, pero tuve el problema que comenté en las preguntas anteriores de que el podcast se iba de largo. Y nos íbamos 3 horas, empezábamos a hablar de 1000 temas, desarrollábamos todas las temáticas del mundo. Y entonces, no es malo, de verdad te digo, no estoy diciendo que sea malo. Conozco podcasts que son de esta manera y les va muy, muy bien. Tienen una comunidad que les gusta. Pero recuerda el tema de la edición, recuerda el tema de tu público y los objetivos que quieras alcanzar. Mi recomendación es, al menos para empezar, es tener una pauta. Pero lo mejor que podrías tener es un guión. Pregunta 10. ¿Los tiempos del podcast deben ser fijos o pueden ser muy variados entre sí? Los tiempos del podcast... A ver si entiendo esta pregunta. Miren,
Cuando uno graba un podcast, hay dos tiempos que uno debe respetar. El tiempo entre episodio y episodio y el tiempo de cada episodio. Es decir, los intervalos en que subimos nuestros episodios. Por ejemplo, tú subes tu episodio el lunes. El siguiente episodio yo entiendo que lo subes al día siguiente. Y si no lo subes al día siguiente, entiendo que lo subes el otro lunes. Y si no lo subes el otro lunes, entiendo que lo subes de aquí a 2 lunes. Después de eso yo ya no entiendo por qué estás metido en el circuito del podcast. Tienes que poner un intervalo básico, ¿no? Diario, semanal o quincenal. Lo mejor es que sea semanal, al menos. Ese tiempo debes de respetarlo porque tu público lo va a entender. Va a entender que tú subes cada semana, entonces ellos saben que te vas a demorar 7 días en subir un nuevo episodio. No hagas este juego de subir lunes, domingo, martes, a veces una semana, pasando un mes. Ese juego se ve muy mal y al final llegas a perder público y te preguntas por qué no me escucha. Y el otro tiempo que debes respetar es el tiempo de duración de tu podcast, del cual he hablado ya bastante en este episodio. Y es el tiempo que debe durar pues un episodio, ¿no? Si a veces dura 5 minutos, manténlo así, ¿no? Claro, puede ser que hayan episodios especiales donde tú quieras decir, bueno, hoy día, por ser un episodio especial, voy a hablar una hora, ¿no? Pero mantén una estructura al menos básica, ¿no? Que tus episodios no superen los 5 a 10 minutos. O que tus episodios sean siempre de una hora. Por ejemplo, en mi podcast siempre jugamos entre que el episodio dura 40 minutos a una hora, que es aproximadamente. ¿Por qué? Porque somos muchas voces. O sea, no hablo yo solo, somos 4 podcasters más un invitado. Normalmente somos 5 voces. Entonces, como somos 5 voces, sí amerita poder llegar a un podcast de casi una hora. Manejamos una pauta y en esta pauta nosotros pues ya sabemos el orden. Ya le explicamos también al invitado cómo empieza y cómo acaba el podcast. Pregunta 11. ¿Cómo hago un jingle de inicio? Bueno, esto sí es importante. Cuando ya te inicias en el podcast, te empiezas a subir audios. Y vas a subir tus audios, pero normalmente son audios en el que le das rec y grabas, y stop y acabas. Está muy bonito, pero es mucho más bonito si impactas desde el inicio mostrándoles un jingle, un intro, algo que jale, ¿no? ¿Quieres escuchar un reel que yo he hecho? Ingresa a Spotify, busca mi podcast, se llama Podcast Vago Sin Sueño. En Spotify, arriba hay un reel. Es un episodio que durará, me parece, 40 segundos nada más, donde yo he hecho un jingle para mi podcast. Esa es mi voz. Claro que está totalmente llena de efectos. Escúchalo. En esos 40 o 30 segundos que creo que dura, he resumido casi 65 episodios que tenemos. He resumido de lo que trata todo el programa de podcast. Un jingle te ayuda muchísimo porque las personas, recuerdan, no tienen tiempo. Nadie va a entrar a un podcast y escucharse 2 horas y después decir, lo sigo, ¿no? Me gustó. Las personas prefieren que les des como un intro, un poquito, ¿no? Como un regalito. Entonces en ese regalito esmérate y hazlo bien. Para poder hacerlo, pues sí, tienes que utilizar un software. No conozco otra manera. O sea, puedes utilizar aplicaciones, pero con aplicaciones también existen ciertas limitaciones. Es mejor un software. El principal y el más conocido y el gratuito es Audition. Recuerda, tengo un tutorial de Audition en mi canal, mi primer podcast en YouTube. También tengo un tutorial de Audacity, Cubase, Logic Pro y hay miles de software que puedes utilizar para hacer mezcla de audio y convertir tu voz en un jingle o en un reel. Sé breve, recuerda, los jingles deben ser cortos, 30 segundos ya es demasiado. Tienes que lograr el mejor audio posible aquí, porque este es el reclame de tu podcast, esto es lo que engancha la carátula de tu podcast. En Spotify creo que es la única plataforma que te permite seleccionar un audio corto para ponerlo encima de todos los episodios, que este destaque, y a esto le llaman ellos los reels. A ellos le llaman reels, apuesta por un reel. Si necesitas asesoría de cómo hacer un reel, recuerda que puedes ubicarme aquí en mi Instagram, @ZOOZIO66. CTA, ¿qué es el CTA? Es el llamado a la acción. Con un jingle tienes que decirle a las personas qué hacer. Diles, de frente, díselo, sé claro, ¿no? Escucha mi podcast, comparte mi podcast,
le puedes decir de frente, escúchame los lunes a las 8 de la noche. Tienes que ser muy claro aquí. Tienes que ser frases muy sencillas y directas. Y por último, contrata a un profesional. Te lo recomiendo. A mí me costó mucho tener un reel. He tenido que aprender mucho tiempo de audio. Creo que si al inicio lo hubiera hecho hubiera sido mejor. Si no tienes tiempo, estás apurado. Ahorita el año 2020 hay muchísima competencia en temas audiovisuales y en temas de podcast. No esperes hasta que aprendas a manejar audio, a tener un super micrófono, a tener una interfase, a manejar o dominar el Audition, el Cubase, el Logic Pro. Contrata un profesional. No es muy caro grabar audio. Te diré que hacer audio es muchísimo más barato que video. Entonces es probable que con pocos recursos, con poco dinero, puedas tener un audio de calidad e impactar desde el inicio. Y la pregunta 12. ¿Realmente es suficiente con un micrófono de celular? Claro, a ver, miren. Aquí tengo mi celular. A ver. Todo celular viene con un micrófono. Normalmente está en la parte de abajo. Este micrófono sí sirve, realmente sirve. Bueno, muchos podcasts, bueno, no míos, sino que he editado para otras personas, han sido grabados con esto. El micrófono no es malo, en realidad los micrófonos, no hay micrófono bueno, micrófono malo, sino mientras más caro o de mayor calidad o de mejor marca sea tu micrófono, va a captar más los ruidos de tu casa. Entonces lo importante no solamente es el micrófono, recuérdalo. Lo importante es el ambiente en que te encuentres grabando. Yo, por ejemplo, estoy grabando esto frente a una laptop con un micrófono. No sé si lo ven, aquí está el micrófono. Se puede ver. Este micrófono pasa por una interfase y todo muy bien. Creo que mi voz se escucha de manera clara. Pero estoy cerca a una ventana. Aquí nomás, en una distancia menor a mi brazo, hay una ventana y se pueden escuchar los ruidos de la calle. Ahora, ¿qué puedo decir? ¿El micrófono es malo? No. En realidad el malo soy yo, lo malo es el ambiente. No te puedes ubicar cerca de una ventana al grabar un podcast. Entonces recuerda, lo importante no solamente es el micrófono, sino el ambiente, el espacio. Si entras a mi canal de YouTube, mi primer podcast, hice ahí una recomendación, los pasos para poder grabar un podcast con un micrófono barato. Entonces recuerda, sí, siempre que no busques profesionalizarlo. De hecho, si tú quieres tener un podcast, puedes grabarlo con el micrófono de tu celular, no hay problema. Pero después quieres que este podcast sea contratado por marcas, sea contratado, tener auspicio, esas marcas se van a dar cuenta. Si ellos se esfuerzan en invertir en un buen producto, ¿por qué auspiciar un podcast que ni siquiera ha invertido en un micrófono? ¿Realmente es suficiente con un micrófono de celular? No, porque el público lo nota. O sea, el público va a notar las deficiencias de un audio de mala calidad. ¿Realmente es suficiente con un micrófono de celular? Sí, pero necesitarás editar, y editar mucho. Las personas que graban con celular normalmente me buscan a mí solamente para poder corregir toda la cantidad de errores que un celular no te brinda. O sea, un celular te puede brindar la opción de grabar, puedes tener opciones de corte, pero es muy distinto cuando esto lo llevas a una computadora, a un software de audio y tienes una cantidad de plugins, ecualizadores, reverbs, normalizadores, compresores, que eso no aparece en celulares y que tú puedes manejarlo de manera manual. Y además tienes que tener más equipos para lograr una mejor edición de audio. Lo que utilizo aquí, por ejemplo, no son cascos comunes. Lo que utilizo aquí son cascos de monitoreo, son cascos que no llevan muchos graves ni muchos agudos, son cascos que me ayudan solamente a editar. No son como los típicos cascos o audífonos para escuchar música con bajos potentes, ¿no?, que venden en las tiendas. No, estos son unos cascos realmente para editar audio. Es decir, no tienen la potencia necesaria, viene en una frecuencia plana y me ayuda a mí a escuchar mejor el audio tal cual va a salir en tu podcast. ¿Realmente es suficiente con un micrófono de celular? Sí, si sabes locutar. Como te dije, lo importante también es la voz. Entonces, si tú sabes locutar, hablas muy bien. Yo he escuchado personas que tienen una voz muy, muy buena y con el micrófono llegan a resaltarla. Claro que teniendo mejores micrófonos o una interfase, de hecho, que revienta. ¿Realmente es suficiente con un micrófono de celular? No, si piensas vivir de esto. Si tú quieres profesionalizarlo, buscar marcas, tener monetización,
¿Realmente crees que las personas van a apostar por ti sabiendo que tu audio es el audio de la calidad más simple? ¿Realmente es suficiente con un micrófono celular? Sí, si no tienes presupuesto. Y eso es cierto, al inicio empezamos sin presupuesto todos, sin cables, sin micrófono. Entonces, si vas a arrancar un podcast, mándate con lo que tengas ahora. Si no tienes presupuesto para un micrófono, pues hazlo desde ahora. Pero recuerda hacerlo siempre de la mejor manera y la manera más eficaz y más práctica. Y bueno, espero que te haya gustado esta experiencia de saber las preguntas que a mí me hacen las personas que recién se inician en el podcast. Espero que te haya servido y le agradezco mucho a la página Coaching TV por este espacio, por el tiempo que me brinda. Espero que haya sido productivo para ustedes. Y nada, me despido y sígame siempre en YouTube, en mi primer podcast y en Instagram como @socio66. Cuídense y si tienen un podcast nuevo envíenlo a mis redes sociales y les aseguro que lo escucharé. Chao.